Estamos contentos porque estamos empezando una serie desde el domingo pasado acerca de la fe. Una serie de algo que nos dice Hebreos 11:6 que agrada a Dios, agrada el corazón de Dios completamente. Y si agrada a Dios, ¿cuál será el resultado? Bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. El domingo pasado, como le comentaba, estábamos hablando de la definición verdadera de fe. Vimos lo que no era fe y aprendimos qué es fe. Hoy vamos a ver cómo te preparas para un milagro. Y antes de empezar, de entrar en materia, quiero animar a que leamos por un instante el ánimo que el apóstol Pablo nos da en Colosenses capítulo 2, versículo 7. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra lo siguiente: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Amén. Hay un anhelo profundo en el corazón de Dios. Dios te creó con un propósito. Cuando no conoces cuál es el propósito para el que has sido creado, encuentras que la vida muchas veces no tiene sentido. Encuentras que la vida que llevas es una vida que no tiene rumbo, no tiene un propósito. Y este pasaje nos dice que nos arraiguemos, que echemos raíces. Los abuelos antes decían, usted lo que debe hacer es echar raíces. Y se referían era a profundizar en algo. Y nos dice, profundícense en ¿quién? En Dios. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá. Lo que vamos a aprender durante este tiempo es cómo profundizar en Dios, cómo ver cosas que ojo no ha visto, cómo empezar a ver con los ojos de fe, cómo empezar a ver esos anhelos cumplirse. ¿Cuánto les gustaría que el anhelo profundo de su corazón se cumpliese? Y una de las cosas que debemos aprender es sembrar. Vamos a hablar un poco de sembrar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sembramos, el agricultor tiene fe. Porque al sembrar una sola semilla, tiene la esperanza, la convicción de que va a tener una gran cosecha. Y eso es lo que nos dice en 2 Corintios 9:6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Durante esta serie, el Señor me ha motivado a retar tu fe, a que salgas de tu zona de confort, a que no pienses en sembrar una sola semilla, porque una sola semilla obtendrá solo un poco fruto. Lo que vamos a hacer durante esta serie es hablar, actuar y tomar pasos de fe para ver una gran cosecha en nuestras vidas. Pero para eso vamos a hablar de retos. ¿Vamos a hablar de qué? De retos de fe. Cosas que en ocasiones van a decir, ¿es en serio lo que el pastor está diciendo? ¿Es en serio lo que Dios me está mandando que haga? Sí, porque Dios quiere que tú veas milagros. Pero para ver milagros hay que tomar riesgos. Recuerda, quien no arriesga parece que no pierde nada, pero tampoco gana. ¿Y cuántos ganadores hay en esta mañana? ¿Cuántos con anhelos de triunfar hay en esta mañana? Entonces tenemos que aprender a tomar riesgos. Recuerde, en Mateo 9:29 Jesús dijo, entonces Él le tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. ¿Debido a qué? El Señor nos dice lo mismo en esta mañana. De acuerdo a lo que tú creas, de acuerdo a los pasos de fe que tú tomes a través de esta serie, así se hará. Algunos de ustedes pensarán, bueno, ¿y qué
¿Y qué reto tiene Dios para mí? Vamos a hablar de varios retos durante esta serie. Hoy vamos a ver solamente cómo prepararte para un milagro. Porque para un milagro hay que prepararse, ¿sabían eso? Hay que tomar pasos antes de un milagro. Y Dios quiere obrar milagros en su iglesia. Yo quiero que estemos estudiando un pasaje donde el Señor Jesús hace un milagro. Y vamos a ver algunas características de lo que allí sucede. Es en un pasaje muy conocido. Se conoce como la alimentación de los 5,000. Este pasaje nos quiere enseñar cómo Dios toma poco y lo convierte en mucho. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Tal vez tenemos poca energía, pero necesitamos mucha. Y debemos tomar pasos de fe para que ese poco ánimo que en ocasiones tenemos, Dios lo convierta en mucho ánimo para nosotros. Tal vez tienes poco en cualquier área de tu vida. Tal vez hay poco dinero. Tal vez tu cuenta bancaria está en ceros. Tal vez miras tus bolsillos y hay apenas lo del diario. Pero Dios quiere convertir eso poco en mucho. Muchas veces Dios en tu vida tendrá que convertir lo poco en lo mucho para ver que realmente Él es un Dios de milagros. Jesús nunca hizo un milagro para exhibirse. Nunca hizo un milagro para decir, hey, vengan, miren mi poder, miren mi gloria. Él hacía milagros simplemente para el crecimiento espiritual de las personas. Y el milagro que vamos a estudiar hoy trae principios de verdad espiritual para nuestro crecimiento. Antes de leer el pasaje, quiero comentarte algo. Este es el único milagro que se encuentra en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando Dios cuenta algo muchas veces en la Biblia, es porque para Dios es muy, muy importante. Entonces lo que vamos a leer hoy, Dios quiso ponerlo en cada uno de los pasajes que nos hablan de Jesús, porque para Dios este milagro es muy, muy importante. Antes de leerlo voy a ponerte un poquito en contexto. Jesús estaba en el desierto y miles de personas habían ido hasta el desierto, habían caminado para escuchar las enseñanzas de Jesús. Estaban maravillados con el mejor predicador que ha existido. Algunos se asombraban de las palabras de Jesús, se llenaban de gozo. No importaba el bochorno, no importaba el calor, estaban maravillados, emocionados con lo que Jesús estaba diciendo, estaba predicando. Pero el día, después de escuchar a Jesús enseñar, empezó a declinar. Se estaba haciendo de tarde. El sol estaba empezando a ocultarse por el horizonte. Y no había comida, no había el restaurante de la esquina por ahí cerca. No había ningún McDonald's. No habían domicilios. No había ningún lugar donde ir a comer. Y el lugar más cercano se encontraba aproximadamente a 50 kilómetros de distancia, o un poco menos. Y lo interesante es que la gente ya al atardecer empezó a tener hambre. Y los discípulos empezaron a ver a la gente bostezar en medio del calor que ya estaba menguando en el desierto. Entonces los discípulos se asustaron, se preocuparon y le dijeron a Jesús, Jesús, la gente tiene hambre, tenemos que darles algo de comer. Y Jesús les responde de una manera poco esperada. Él les dice, bueno, pues denle de comer ustedes. Esto era algo que no tenía lógica, porque los discípulos al escuchar las palabras de Jesús tal vez se miraron entre ellos y dijeron, darle de comer nosotros, y de a dónde no tenemos una tienda en la esquina para ir a comprar alimento, mejor despídelos. Y vamos a leer qué más dice este pasaje. Lo primero que vamos a aprender es que debemos admitir, el primer paso para un milagro es que debes admitir que tienes un problema.
y que no tienes cómo solucionarlo? ¿Cuántos de ustedes tienen un problema el cual no encuentran solución? Este es el primer paso para prepararte para un milagro. Y quiero hablarte un poquito de esto antes de leer el pasaje. Admitir que tengo un problema sin solución. Este es el principio para una transformación. Si usted va a Alcohólicos Anónimos o a un centro de rehabilitación, lo primero que le preguntan es, ¿usted reconoce que tiene un problema? Si la persona dice no, le dicen, lo sentimos, no te podemos ayudar. Porque el primer paso es reconocer que hay algo en lo que no podemos hacer nada. Si tienes un problema que tiene solución, la respuesta es no necesitas un milagro. Algunos dicen, tengo sobrepeso, estoy gordo, necesito un milagro. No, lo que usted necesita es hacer dieta. Tengo un problema financiero, no sé cómo controlar mis finanzas. Soy un comprador compulsivo, necesito un milagro. No, usted necesita es abstenerse y apretarse un poquito el cinturón. Pero hay situaciones en las que realmente no podemos hacer nada. Hay situaciones en las que realmente se nos salen de las manos. Y ahí es donde verdaderamente necesitamos un milagro. Quiero que abra la Biblia en Marcos. Vamos a estar estudiando los 4 evangelios donde se nos habla de este milagro. Y vamos a estudiar en Marcos capítulo 6, versículo 34. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra del Señor, voy a permitirme leer esta versión, Nueva Traducción Viviente, en favor de ustedes. Dice, al desembarcar, Jesús se bajó de una barca con los discípulos. Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, diga conmigo, muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? En este pasaje tenemos las 3 respuestas típicas cuando tenemos un problema sin solución. Si usted tiene un problema sin solución, tal vez ha intentado dar una respuesta típica. Y los discípulos dan 3 respuestas a un problema sin solución. El primero es que postergaron las cosas. La Biblia nos dice que ¿qué horario era? Muy tarde. ¿Era qué? ¿Se ha dado cuenta cuando tenemos un problema sin solución y aplazamos la posible solución del asunto? Acá dice que era muy tarde. Ellos postergaron las cosas. Se empezaron a dar cuenta que la gente tenía hambre ya cuando se empezó a hacer de noche. ¿Por qué no previeron al mediodía o a las 3 de la tarde? ¡Ey! Más tarde se va a hacer de noche y la gente le va a dar hambre. Tenían que prever la situación antes que la oscuridad llegase. En ocasiones intentamos postergar la solución a los problemas. Decimos, bueno, no hay una solución, esperemos a ver si mejoran las cosas. Si una persona tiene cáncer, no puede decir, bueno, en estos días busco una cita médica para ver qué solución hay frente al asunto. No, hay que buscar una solución antes de que se haga muy tarde. Y si la situación que usted está atravesando es una situación que amerita una solución, pero usted no tiene la solución en sus manos,
usted no debe esperar a que se haga muy tarde, debe buscar algo que solucione el problema. ¿Has estado en un problema que está postergando? Algo que está dejando para después en su vida. ¿Qué problema está atravesando? ¿Qué situación está fingiendo que no existe y en realidad se está convirtiendo en un grave problema? Tal vez algo que esté dañando su cuerpo. Tal vez son las finanzas. La deuda sigue creciendo. Una segunda cosa que aprendemos de la respuesta de los discípulos a un problema es cuando dice en el versículo 35, y cuando ya era muy tarde, ¿cuál es la primera excusa para una situación? Postergar las cosas. Vamos a ver cuál es la segunda. En el versículo 36 dice, despídelos para que vayan a los campos. La segunda cosa, respuesta típica cuando tenemos un problema, es pasar la responsabilidad. Es decir, bueno, al fin y al cabo el problema del hambre es de ellos. Que se vayan y busquen comida por sus propios medios. Ese no es asunto nuestro, no es nuestro problema. Muchas veces cuando tenemos una situación culpamos a los demás. Yo estoy en esta situación por culpa de... La Biblia nos dice que no hagamos lo que no queramos que nos hagan. O más bien, trata a los demás como quieres que te traten a ti, la regla de oro. Los discípulos dicen, envía a la gente. Nosotros no les prometimos comida. Ni siquiera los obligamos a escucharte, Jesús. Que se vayan y busquen comida como sea. Solo despídelos. La tercera respuesta típica es que nos preocupamos por la situación. Nos angustiamos, nos afligimos, nos estresamos. Pues bien, el pasaje no nos dice, pero en cierta forma el hecho de que ellos hayan ido a Jesús y le dijeron, Señor, no tienen comida, muestra una preocupación de parte de los discípulos. Y muchas veces nosotros nos llenamos de angustia frente a las situaciones que estamos atravesando. Nos llenamos de aflicción. Yo me puedo imaginar a Pedro diciendo, ¿cómo vamos a hacer para darle comida a 5,000 hombres? Y súmele a eso sus esposas y los niños. Era casi un medio estadio lleno de gente. ¿Cómo vamos a traerles la comida? ¿Cómo la vamos a mantener caliente? ¿Cómo vamos a distribuirla? Y no tenemos aquí nadie que tenga un curso de manipulación de alimentos. Una y otra preocupación venía, tal vez, sobre los discípulos. Y lo interesante es la respuesta de Jesús. Aliméntenlos ustedes. Probablemente los discípulos abrieron los ojos y dijeron, ¿yo? ¿Nosotros? Señor, ¿estás bromeando? No podemos hacer eso. ¿Cuál es el problema en este episodio? Ellos están parados al lado de Jesús. Es el hombre que puede convertir las piedras en pan. El hombre que podía hacer algo, podía convertir la arena del desierto en cantidad de arroz, en cantidad de comida. Y Jesús les dice, aliméntenlos ustedes. ¿Alguna vez Dios te ha pedido que hagas algo imposible? ¿Saben algo? A Dios le encanta hacer eso. A Dios le encanta proponernos que hagamos cosas imposibles. Pero ¿cómo? Él es el hacedor de cosas imposibles. ¿Cómo es que Dios me propone a mí que yo haga lo imposible? Muchas veces nosotros frente a lo que Dios nos propone le decimos, no tengo tiempo, no tengo energía, no tengo educación. ¿Qué tal si nuestra respuesta es como la de Isaías?
heme aquí estoy, Señor. Eso que me estás proponiendo es imposible. ¿Por qué le digo que a Dios le encanta proponer cosas imposibles? A un hombre en medio de una zarza que no se consumía le dijo, ve tú y libera al pueblo. Moisés dijo, imposible, yo no puedo. ¿Cómo voy a enfrentarme al imperio egipcio? A un muchachito de aproximadamente 16 años le dijo, tú irás al rey y le dirás que está actuando mal y que se arrepienta. Jeremías dijo, ¿yo? ¿Un muchachito? No. Y podemos seguir contando y hablando de historias de hombres y mujeres a los cuales Dios les propuso, tú eres el indicado, tú eres el elegido, tú eres el llamado. En el transcurso de esta serie hay una propuesta que Dios nos va a hacer a todos. Y probablemente algunos de ustedes abrirán los ojos como tal vez lo abrieron los discípulos. Y dijeron, ¿me está diciendo a mí Dios esto? ¿Yo? No, tal vez eso es para otro. Pero Dios quiere obrar milagros en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando Dios te pide algo que es físicamente imposible o monetariamente imposible, es porque Él quiere expandir tu fe. Hay algo que debemos aprender. Si nuestros músculos se expanden, se fortifican y crecen. Para que tu músculo coja fuerza necesita expandirse y tener cierto esfuerzo para que se solidifique, para que se fortalezca. Lo mismo pasa con nuestra fe. Nuestra fe, para que sea expandida, necesita ser sometida a prueba. Y para ser sometida a prueba nuestra fe, van a haber momentos en los que nosotros decimos, ¿es en serio, Dios, lo que me estás pidiendo? Probablemente usted va a pensar, no soy capaz. Entonces el primer punto de lo que debemos entender es admitir que tengo un problema sin solución. Lo segundo que aprendemos es que para prepararnos para un milagro es darle a Dios lo poco que yo tengo. Marcos capítulo 6, versículo 38, ¿qué nos dice? Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿cuántos panes tienen? Preguntó, vayan y averigüen. Es interesante, después del asombro de ellos, de nosotros, Él les dice, está bien, vayan y busquen cuántos panes hay. Algo que no hemos visto en este pasaje, pero que asumimos, es que, imagínense, 5,000 personas, dice hombres, probablemente había más, y los discípulos empiezan a preguntar, ¿quién de ustedes trajo un sándwich? ¿Quién de ustedes trajo pan? Y todo el mundo, silencio. Un muchachito, la mamá le empacó lonchera, traía 5 panes y 3 pececillos. Un muchachito, al escuchar a los apóstoles preguntando entre la multitud, él levantó la mano y dijo, yo traje algo, mi mamá empacó algo para mí. Lo interesante es que este jovencito se convierte en el instrumento de Dios para bendecir a los demás. Él da lo poco que tiene. Y es absurdo que entre 5,000 personas no hubiese más comida. Solo un muchacho. Yo asumo que tal vez los ricos, al escuchar a los apóstoles, ¿quién trajo comida? Ay, no, nos van a quitar lo poco que tenemos para alimentar a toda esta gente, no nos va a quedar nada. Algunos tal vez debajo de su túnica escondieron las cosas. Tal vez en ocasiones Dios va a obrar un milagro y cuando vemos la oportunidad decimos no, nosotros no. Pero el muchachito, el jovencito dijo, yo tengo. Lo que debemos aprender es que Dios siempre va a iniciar un milagro con lo que tenemos. Con lo poco que tengamos, Dios va a iniciar un milagro. Tal vez no sea mucho, pero en ese momento ese jovencito creyó.
Tal vez no es mucho el tiempo que tienes. Vivimos en un tiempo en el cual hay más rapidez en todo, pero tenemos menos tiempo. Pero tal vez ese poco tiempo que tú tienes es lo que Dios quiere usar para hacer un milagro. Tal vez ese poco dinero, esas pocas finanzas que tú tienes, son lo que Dios quiere usar para un milagro. Pero ¿sabes cuál es la dificultad para que ocurra el milagro? Es que tú debes extender la mano y dárselo a Dios, decirle, aquí está, Señor, quiero que lo tomes. Es poco el tiempo, es poco el dinero que tengo, pero tómalo, porque yo creo que tú eres capaz. Pero nuestra actitud no es esa. Señor, es muy poco. No. Es muy poco el tiempo. No. Si realmente quieres empezar a ver cosas en tu vida, entrega lo poco que tienes. Tal vez tu reputación es muy poca. Dale lo que tienes. Dale tu pasado, dale tu presente y dale tu futuro. ¿Sabes por qué? Juan, capítulo 6, versículo 6, que nos habla de este mismo pasaje. Recuerde que cada evangelio nos aporta un poquito a la historia. Dice, los estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba ¿a qué? A hacer. Cuando Él les pregunta, y ustedes denles de comer, y ellos abren los ojos, Jesús ya sabía el paso a seguir. Probablemente tú abres los ojos, pero Dios sabe cuál es el paso a seguir, sabe cuál es el plan. Dios ya tiene un plan milagroso para nuestras vidas. Dios ya tiene un plan, ya sabe cuál es el paso a seguir. Solamente está esperando nuestro paso de fe para lo que está por acontecer. En ocasiones pensamos que Dios me hizo meter en esta situación y ahora ¿qué va a pasar? Estoy desamparado y lloramos. Pero recuerda, si das pasos de fe, Dios tiene un plan. ¿Cuántos lo creen? Número 3. El tercer paso para prepararte para un milagro es ponerlo todo en las manos de Jesús. Diga conmigo, todo. Leamos qué dice Juan capítulo 6, versículo 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Mas ¿qué es esto para tantos? ¿Compartirías tu almuerzo para 5,000 personas? Ah, no, los demás no trajeron, que se frieguen. Muchas veces esa es nuestra actitud. Dios quiere usar lo que tienes y que lo pongas a los pies de Jesús. Yo puedo imaginar a ese jovencito alegremente dando la lonchera que traía, trayendo. Note que no dice que los papás del muchacho, no sabemos si los papás fueron, tal vez él fue solo a escuchar a Jesús. Lo interesante es que él dijo, si es para Jesús lo entrego, si es para Dios, así sea, no importa que sea lo único que tenga. Lo hizo inmediatamente y le dijo a Jesús, toma mi almuerzo, no importa. Esta semana visitando a un miembro de la iglesia me contaba una experiencia de la cual algunos hemos podido experimentar. No recuerdo todos los detalles de la historia. El caso es que un siervo de Dios le permitió tener un vehículo, una moto. Y de repente él vendió la moto. Y dijo, con este dinerito me voy a comprar ropa porque necesito, ya mis zapatos están rotos. Voy a comprarlos. Y de repente, aún no había gastado el dinero cuando Dios lo motivó a que ese dinero de la moto lo diera a una hermana de la iglesia.
¿Es en serio? Probablemente sus ojos se abrieron como los discípulos. Dios, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Está bien. Hermana, Cristo la ama, tenga. La hermana abrió el sobre y se alegró muchísimo. Era lo que Dios sabía que le estaba pidiendo por un milagro, y este es un milagro. El joven sembró. Después, aunque con cierta incógnita, decía: Señor, ya le di, ya obedecí. Pasó un tiempo y un día el muchacho estaba almorzando. Esta historia es real. El hermano que me la contó está aquí entre nosotros. Estaba almorzando con su mamá. Llegó un vehículo de alta gama, se bajó un hombre y le dijo: Dios puso en el corazón que te diera este sobre. Dice que el hombre se asustó y metió el sobre dentro de su ropa. El hombre se subió al vehículo y se fue. No lo conocía. De repente la mamá le dijo: no, ábralo, mire a ver qué es. El hombre lo abrió. Una gran cantidad de dólares. El joven pudo comprar un vehículo, un carro. Tuvo todo el dinero para este vehículo. Dio lo poco que tenía, pero creyó en fe que Dios iba a hacer cosas grandes y maravillosas. Este muchachito dio sus 5 panes y sus 3 pececillos, lo poco que tenía. Lucas 21, del verso 1 al 4, nos dice que la mujer dio las 2 monedas que tenía, porque creyó. Si tú quieres ver un milagro, debes sacudirte y debes decir: aún que me parezca imposible, yo creo en un Dios que todo lo puede, y yo voy a dar lo poco que tengo y lo voy a poner a los pies de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por último, para esperar un milagro, debes esperar que Dios va a multiplicar. Marcos capítulo 6, versículo 42 nos dice: y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que les sobró de los peces. Imagínense, todo el mundo estaba con el estómago inflado de tanto comer. Dios hizo un milagro, multiplicó. Pero lo más interesante, no nos dice que las 12 cestas que sobraron, ¿qué hicieron? Las recogieron. Yo puedo imaginar, conociendo al Dios que tenemos, yo puedo imaginar a Jesús diciéndole al muchachito: tú diste, ten. Yo puedo imaginar al jovencito llegar a la casa con las cestas llenas. Mamá, mira. ¿Y esto qué es, mijito? Toda esta comida, ¿de dónde viene? Jesús hizo un milagro. Se me va para la alcoba ahí. Cuando venga su papá arreglamos. Probablemente la mamá no creía que Jesús había hecho algo grande. No salgas hasta que venga su papá. Jesús hizo algo sobrenatural, y lo que Dios quiere hacer en medio de su iglesia también es algo sobrenatural. Porque yo no he visto un milagro. Tal vez te estás preguntando, tal vez porque no has dado lo poco que tienes, tal vez porque piensas que ese poco te va a hacer falta, o tal vez porque no lo has puesto a los pies de Jesús, o tal vez porque has pensado que tu situación la puedes resolver tú mismo. Y lo has intentado consultando el brujo, lo has intentado mirando el horóscopo, lo has intentado llamando a un amigo, lo has intentado llamando al banco, y el resultado ha sido que te has metido en más problemas. Debemos reconocer que la situación, si en la situación que está no tiene solución, el único camino es entregar lo poco que tienes a los pies de Jesús, entregárselo en sus manos de amor. Quiero que veamos un video para finalizar.
Y quiero dejarte una reflexión frente a esto. Lo interesante es que es una historia de la vida real. Lo interesante fue que este hombre sembró. ¿Se recuerda el versículo que leímos al comienzo? Quiero terminar diciéndote algo. A Dios le encanta hacer milagros, pero a Dios le encanta hacer milagros a través de la gente. Lo que estamos esperando es que Dios haga un milagro por nosotros, y Dios está haciendo milagros a través de nosotros. Las próximas semanas Dios quiere hacer un milagro a través de ti. ¿Cuántos lo creen? Este milagro que Dios espera es a nuestra ciudad. Nuestra ciudad está espiritualmente hambrienta. Y Dios necesita hombres y mujeres que muestren lo poco que tienen. Que muestres tus 5 panes y tus 2 peces. Y los pongas a los pies de Jesús, para que Dios empiece a obrar milagros. Dios dice a la Iglesia Cristiana de Restauración: aliméntenlos ustedes. Él nos dice que hagamos nuestra parte y Él hará lo imposible. ¿Cuántos quieren creer que Dios va a empezar a hacer lo imposible? Quiero terminar leyendo este pasaje importante en Marcos 10:27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y tú eres un instrumento en las manos de Dios. Así como este hombre fue un instrumento para bendecir a un niño,
Dios obró un milagro 30 años después. Y ese niño que ayudó se convirtió en un médico, que pagó todos los gastos médicos, incluso atendió a aquel hombre. Tú eres un instrumento para que Dios haga milagros. ¿Cuántos lo creen? Creo que solo 10 lo creyeron. Tú eres un instrumento de Dios en sus manos para que Él haga milagros. Siento que aún hay incredulidad en algunos, pero Dios va a fortalecer tu fe en estas semanas. Vamos a ponernos de pie. Padre, algunos aún se preguntan, ¿por qué tú haces milagros en tu palabra y en la actualidad no se ven esos milagros? Señor, pero tu servidor ha visto milagros. Y he visto milagros que tú has hecho a otros de tus hijos, cosas sobrenaturales. Pero una de las razones, Padre, por las cuales hoy no vemos los mismos milagros, es porque tu pueblo no cree. Tu pueblo vive con falta de fe. Tu pueblo vive sin creer lo que tú puedes hacer. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un instrumento para esta ciudad que tanto necesita de ti. Una ciudad hambrienta espiritualmente. Una ciudad necesitada, Señor, de tu evangelio. Ayúdanos a creer que tú quieres usar a cada persona para obrar milagros con lo poco que tenemos. Rétanos, Señor, y ayúdanos a dar pasos de fe. Permite que al final de esta serie de enseñanzas podamos creer plenamente que lo que tú nos vas a hablar durante estos días van a ser parte de esos 5 panes y esos 2 peces para multiplicar bendición hasta que sobreabunde. Te pido que toques a cada hermano que ha venido en esta mañana y que empieces a formar su carácter y que a través de lo que tú nos vas a retar durante estas semanas demos pasos de fe. Ayúdanos a través de un compromiso financiero también, Señor. Apoyar a tu obra. Apoyar la predicación del evangelio. A proveer para los necesitados, Señor, a través de la canasta de amor. A creer que tú eres Dios de milagros. Perdona nuestra incredulidad. Y ayúdanos, Señor, a levantarnos como una iglesia de fe, una iglesia de milagros, una iglesia que te agrada, Señor. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Es en el nombre de Jesús que te pedimos perdón. Quiero invitarlo a que siga meditando por un instante. ¿En qué tienes en este momento? Que puedas ponerlos a los pies de Jesús. ¿Qué tienes en este momento? Tal vez es muy poco, pero para Dios es mucho. Porque a través de eso poco Dios va a convertirlo en una gran bendición. Gracias, Señor. En esa misma actitud de adoración vamos a disponernos para participar de la cena, para decirle a través de la cena también: Jesús,